El presidente de la República ha encabezado, ha comenzado esta crisis diplomática con Colombia, que al parecer hay un viso de solución. Posiblemente se reunirán en los próximos días a nivel de cancillerías o a nivel presidencial, no lo sabemos, en primera instancia de cancillerías, para tratar de solucionar este impasse diplomático y esta guerra comercial que se ha dado paso por iniciativa ecuatoriana. Pero esto nos distrae por un momento de los temas de debate nacionales, como es, por ejemplo, la inseguridad, la crisis sanitaria, la crisis económica, entre otros. Hay sectores que interpretan esta situación como una estrategia para desviar precisamente la atención. ¿Usted cómo lo mira desde el ámbito político? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Orlando y Washington en esta mañana. Bueno, la crisis con Colombia no puede leerse como una política exterior estructural, primero eso, sino como un movimiento político defensivo en un contexto de desgaste interno del gobierno. Creo que lo más fehaciente fue justamente el 16 de noviembre. Desde esa narrativa oficial, el Ejecutivo sí busca justificar este arancel del 30% con Colombia. ¿Qué alega el Ejecutivo? Que hay falta de cooperación contra el narcotráfico en frontera. Eso es lo que indicó, ¿cierto? Sin embargo, los datos públicos contradicen esa narrativa, en donde incluso hubo una mayor consolidación de vocerías por parte del gobierno colombiano, en donde intervinieron otros actores de manera colindante. Allí, por ejemplo, usted tiene los operativos conjuntos de Ecuador y Colombia, que han logrado incautaciones importantes de droga en zona fronteriza, de marihuana hace poco, con 300.000 dosis incautadas, afectando $13 millones a las economías criminales. Y se reportan también golpes significativos a nivel de capturas de alto valor. Entonces, ahí usted tiene alias Fede. Entonces, esta narrativa fácticamente se desestructuraliza justamente con estos hechos. Entonces, ¿cuál es la conclusión política a la que podemos llegar con esto? Más que una acción necesaria de política exterior, Licenia, yo sí diría que la crisis funciona como una cortina de humo discursiva que también es útil para desplazar la agenda de problemas que no han sido resueltos. Reforzar una narrativa de enemigo externo otra vez, porque no es, digamos, una situación infrecuente en el gobierno, parece más bien esto nos indica que sin conflicto no hay mandato, lo cual es preocupante, y sin enemigo se pierde esta herramienta de validación de autoridad. Entonces, más que defender al país del narcotráfico, el gobierno parece usar la política exterior como un recurso narrativo para tapar un poco sus debilidades internas. Cuando no hay resultados en casa, se fabrica el conflicto afuera. Pamela, en función de esto que acaba de mencionar, hace pocos días se conocieron varias encuestas donde la popularidad, la credibilidad y la aprobación de la gestión del presidente Daniel Noboa ha caído considerablemente. De ser ciertas, porque algunas dicen que son encuestas solamente de Quito y Guayaquil, esas encuestas podrían incluso bajar muchísimo más, es decir, si tomaban en cuenta Cuenca, Suay, Manabí y otras provincias donde la afectación es bastante alta. Pero bueno, más allá de eso, esto que se mira, que se aprecia y que usted además corrobora con estas acciones que parecerían más para desviar la atención, ¿hasta dónde le puede sostener el gobierno? ¿Hasta dónde se lo puede mantener? Tomando en cuenta que hay otros problemas económicos no resueltos, hay problemas de seguridad no resueltos y que ahora se lanza con aparentemente un nuevo plan Fénix. Más allá de opinar sobre la ficha técnica de la encuesta, podríamos hablar un poco de lo que puede o no interpretarse desde incluso una cuestión un poco más visible, que fue el 16N, ya, por decirlo de alguna forma, que sí materializa un desgaste progresivo, incipiente, que aún hay espacios para poder corregir margen, sí. Sin embargo, esta encuesta podría generar de manera consonante con esos resultados del 16N. Según el CIES, que es la encuesta que creo que me está citando Orlando, así es, ajá. Hay una tendencia clara de desgaste si nos basamos, digamos, en estos 820 casos que estudia el CIES. Hay una evaluación negativa consolidada del 60%, una evaluación positiva de apenas del 37% y una confianza en gobierno del 29%. Entonces, yo esto no lo desestimaría de otra variable importante, que es el estado de ánimo del país, que es el 72%, y es pesimista. Y les digo, esto es atípico porque a inicios de año el nivel de optimismo suele ser mayor. Entonces nosotros estamos a 26 de enero, esta encuesta fue hecha hace 4 días y hay un nivel
pesimista importante. Entonces, esto sí indica que la desaprobación no responde a un solo factor, sino a una acumulación de percepciones negativas. Y hay factores que explican esa caída, la desconexión, por ejemplo, entre promesas y resultados concretos, crisis económica persistente sin medidas visibles de alivio, inseguridad estructural, que no muestra, digamos, mejoras sostenidas, y hay un desgaste simbólico también al liderazgo presidencial. En política, cuando el estado de ánimo social es negativo, la evaluación del presidente tiende a absorber ese malestar, incluso si algunos indicadores sectoriales, digamos, lo pueden aupar. Pero usted, por ejemplo, tiene que el desempleo juvenil subió a 42%, los homicidios crecieron a 47% el primer semestre del año pasado, y la salud pública, por ejemplo, colapsa entre presuntas mafias y contratos opacos como Helbers. A eso se suma una asamblea que parece a veces más funcional al Ejecutivo, con casos como Progen sin fiscalización y con dilaciones innecesarias, además de una justicia que presuntamente está presionada por el crimen organizado. Entonces, el presidente, y yo creo que es importante recordar esto, había prometido reducir en 50% las muertes violentas en el primer año y llevarlos casi a cero en 18 meses. Sin embargo, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que hace un informe el año pasado, solo en el primer semestre del 2025 se registraron más de 4.600 homicidios intencionales, y eso refleja un aumento del 47% al mismo periodo del 2024. Sobre la base de lo que usted señala, Pamela, cabría entonces pedirle una reflexión respecto de la estrategia que ha venido implementando el régimen durante estos 2 últimos años, que si bien en un primer momento le dio resultados esta estrategia confrontacional, al parecer pretende seguirla ejecutando sin darse cuenta de que a lo mejor ya no es el momento adecuado para aquello, sino entrar en una suerte de estrategia que involucre a todos los sectores del país para avanzar hacia una solución de una crisis de seguridad que va creciendo día a día. De seguridad y de salud. Y de salud, claro que porque, sí. Yo sí quiero recordar que más allá de que hay una estrategia confrontacional, porque para mí sí existe esta lógica de si no hay enemigo, no hay mandato, si no hay conflicto, no hay herramienta de validación de autoridad, que para mí es como una máxima que he estructurado sobre esto. Yo sí quiero que recordemos un poco lo que ya hemos visto y que hoy nos resulta efectista y novedoso. Y es con el tema de salud principalmente. Nosotros ya tuvimos al exministro Jimmy Martin recorriendo hospitales con visita sorpresa. ¿Para qué? Para evidenciar el estado paupérrimo del sistema de salud. Hoy la vicepresidenta nos expone algo que es justamente una lógica, una dinámica, que regresaron las mismas visitas sorpresa, esperemos que tengan estructuralidad más adelante, pero entonces ya tenemos 2 sorprendidos. ¿Quién termina pagando la sorpresa? Los ciudadanos, que vuelven a encontrarse con un sistema de salud que no les responde, pero que sí los sorprende ingratamente y sin cámaras. Entonces, el problema no es que falten recorridos, el problema es que hay sobrepoblación de médicos generales y un déficit crítico, por ejemplo, de especialistas, que hay desabastecimiento de medicinas. O ya olvidamos lo que pasó en Taisha con la niña que murió por la picadura de un alacrán. Entonces, la gestión en general debería dejar de ser vista como visita sorpresa y debe convertirse en una solución verificable. La salud pública, por ejemplo, y ya apartándonos un poco en este tema, no necesita más funcionarios sorprendidos, Washington. Así es, no necesitan más funcionarios sorprendidos. Lo que necesitamos es que nos sorprendan llegando con medicamentos, que nos sorprendan llegando con equipos médicos, que nos sorprendan dotando de más personal esos centros de salud. Yo mencionaba la semana pasada, el miércoles, precisamente el caso de una amiga que fue a este centro de salud, que fue visitado por la vicepresidenta de la República, donde no hay ni siquiera el equipo para medir la glucosa, algo tan básico como eso. Entonces, los pobres médicos, enfermeras, el personal sanitario en general, trabaja con lo poco nada que tiene. Y encima, en lugar de que les doten de las herramientas necesarias, van y les maltratan. O sea, este país se ha vuelto de locos. Pero yo quisiera volver al tema del enemigo interno y el enemigo externo que usted citaba, Pamela. Estamos atravesando, usted dice que si no hay enemigo, no hay mandato, ¿no? Y si no es el enemigo interno, nos tenemos que inventar un enemigo externo. Pero ahora resulta que parece que la estrategia es no solo el enemigo interno y externo, han vuelto también al enemigo interno. Y le digo esto porque, si usted, no sé si escuchó la cadena de esta mañana, el presidente de la República, el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa hablan del tema de la seguridad. El uno diciendo que van a mejorar el tema de inteligencia para adelantarse a los hechos criminales. El otro diciendo
planteando que nuestro sistema penitenciario se va a convertir en un referente de América Latina, y el tercero, el presidente de la República atando directamente la ola de criminalidad que ve el país con la política. Para ese lado, al parecer, apunta la estrategia de seguridad, a ligar exclusivamente la criminalidad con la política. Allí le pregunto, ¿cuál enemigo interno están buscando allí? Bueno, el enemigo histórico, ¿no? Y esto no necesariamente tiene un nombre particular de partido, porque uno podría decir, claro, van a endosarle este tipo de cosas a lo que se hizo en su momento con los 10 años de correísmo, que no me sorprendería tampoco, pero lo que habría que preguntarse es si eso alcanza, porque las condiciones antagonistas que propone el gobierno en este momento ya se vuelven también antagonistas para el ciudadano de a pie, que está de alguna manera tangibilizando estas disputas políticas que corroen el horizonte de gestión, pero que en efecto ya tiene una consecuencia mucho más directa, y vamos a hablarlo así, para el electorado utilitario, porque ellos electorizan la comunicación. No quiero decir que electorizan la gestión, habría que analizar más sobre eso, pero en comunicación sí que electorizan. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el ciudadano común, por ejemplo, que vive en una zona de alto riesgo de peligrosidad y violencia, ese ciudadano utilitario no está pensando en que le resuelvan la vida de aquí a un mes, sino mañana a las 9 de la mañana, que tienen que ir a comprar un pan a la tienda y que espera que una bala perdida de alguna manera no acabe con su vida. Entonces, estas condiciones utilitarias en las que vive la ciudadanía, que además luego se transforman en votantes utilitarios y acrecienta la volatilidad electoral, son las que de alguna manera posiblemente ya no le alcancen al gobierno si pretende antagonizar. Recordemos que hace poco también lo intentó hacer con la Corte otra vez con el tema energético. Entonces, ahora vemos, por ejemplo, también cómo el tema de justicia, que ya supone sistemas estructurales de manejo de gestión, también empieza a consolidar una idea de un gobierno que posiblemente esté generando ciertas permisibilidades, y esas permisibilidades generan unos conflictos y perjuicios directos al ciudadano de a pie. Y creo que por eso el antagonismo en este momento ya no sea una situación sostenible a largo plazo. ¿Qué es lo que podría suceder? Que generen, y Pedro Donoso lo explica muy bien citando a Byung-Chul Han, que es la estrategia de destemporalización, que es cuando dejas varios frentes abiertos. Tal es la cantidad de frentes abiertos que la gente no concluye nada. Al no concluir nada, no generas culpabilidad sobre uno de esos hechos. Entonces, en ese sentido, posiblemente lo que hagan es abrir, claro, generar enemigo, y de esa manera no es que culpas a alguien, pero lo que sí pasa es que no culpas al gobierno. Claro, pero Pamela, en este contexto y como están dadas las cosas, ¿qué impacto tiene en el debate, en la opinión pública y en la ciudadanía la que ya se ha convertido en una forma de expresar del presidente ausente? Es decir, el presidente que no está, que solo viaja, porque si tuviésemos voceros mucho más poderosos, potentes, mediáticamente quiero decir, claro, de alguna manera se compensaría. Hay presidentes en el mundo que casi ni aparecen, pero tienen un gran ministro de gobierno, tienen un gran vocero presidencial y no les hace falta aparecer, y no vamos a poner varios casos, pero son algunos. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Cómo se refleja eso? Claro, Orlando, a ver, viajar no es el problema, desaparecer de la agenda nacional sí. Creo que hay que hacer esa diferencia, ¿no? Sí, claro. La narrativa del presidente ausente no surge solita, se construye cuando coinciden tres elementos, por lo menos: alta frecuencia de viajes internacionales, check; crisis internas simultáneas, es decir, seguridad, economía, escándalo, salud, check; débil comunicación de resultados concretos derivados de esos viajes, medio check, porque podríamos de alguna manera sostener que hay una condición diplomática pública que de alguna manera se ha evidenciado, pero aún no podemos ver resultados a corto plazo. Entonces, débil comunicación de resultados concretos, el problema, y ahí yo regreso a la idea inicial, el problema no es viajar, sino que la ciudadanía no perciba esos beneficios en un tangible. En un país, por ejemplo, con el 72% de pesimismo, 60% de evaluación negativa. Entonces, la imagen que se consolida es la de un presidente más visible afuera que presenta en la gestión cotidiana del país. Yo insisto en el tema confrontacional, Pamela, porque esto al parecer evidentemente es una estrategia que el régimen persiste, mejor dicho, en aplicarla. Por ejemplo, ahora el enemigo externo evidentemente es Colombia,
que también estaría involucrado dentro de una estrategia de los Estados Unidos. Y esto lo que hace es alejar al presidente de un pensamiento concreto respecto de los problemas que tiene que solucionar internamente. Y consecuentemente, pues no se avanza en propuestas que permitan salir al país adelante, Pamela. Claro, lo preocupante es eso, ¿no? Cuando se elige el conflicto como método, se divide el tablero de ellos versus nosotros, que lo hemos visto, digamos, de manera muy frecuente en cuanto al estilo de generar visibilidad gubernamental. Yo no voy a decir estilo de gobierno. Se identifican enemigos claros, por ejemplo, medios, oposición, élites, instituciones, incluso aliados incómodos, y convierte cada tensión en un espectáculo público. Y allí va eso, o sea, la teatralidad de la gestión, ¿habría que asumirla como eso, o tal vez habría que indicar que la teatralidad ayuda a acompañar resultados tangibles? Entonces, no es improvisación, suele ser una agenda consciente. Funciona bien, por ejemplo, cuando se dan varias condiciones: crisis real o percibida, liderazgo fuerte y personalista, que es un poco lo que vimos 2023-2024, primer trimestre del 2025, el desgaste empieza a ser un poco más fehaciente, y cuando hay enemigos creíbles, ¿no? Si el enemigo conecta con frustraciones reales, por ejemplo, la narrativa prende. Entonces, estos ejemplos claros, que lo vemos, por ejemplo, en gobernantes como Bukele, como Milei, cada uno registra distintos condicionamientos. Entonces, el gobierno se vuelve a pelear, es decir, la confrontación sirve para llegar y sostenerse, pero no siempre para gestionar. Y creo que ese concepto es importante porque esa sostenibilidad y ese resorte que de alguna manera le podría ayudar al gobierno a sostener teatralidad más aprobación en gestión, es lo que nosotros vimos, insisto, el 16 de noviembre, y lo que podríamos de alguna manera relacionar con la encuesta del CIES. Hay una escalada permanente porque cada conflicto exige uno mayor. Entonces, el tono nunca baja si el caso político tampoco baja. Entonces, esa erosión institucional, que es lo que realmente produce este tipo de cosas, porque no solamente existen cuestiones coyunturales, sino que también el gobierno produce coyuntura. Entonces, todo órgano que limita es enemigo y todo Estado se debilita en ese sentido. Entonces, la negociación se vuelve sospechosa, el consenso traición. Entonces, a largo plazo, ¿qué tenemos? Una ciudadanía que se cansa un poco de vivir en una guerra simbólica constante. Ahora, Pamela, en el tema de la aceptación, de la credibilidad, del pesimismo de la población y la aceptación y credibilidad hacia sus autoridades, ¿en qué medida, por ejemplo, los casos de corrupción que salpican al gobierno, los escándalos de presunta corrupción que salpican al gobierno, influyen? Y le pregunto esto porque hemos pasado de Olón, Progen, ATM, el caso de los terrenos en La Libertad, ahora mismo una de sus principales funcionarias con toda la familia en diferentes puestos de la administración pública en la provincia de Santa Elena, prácticamente controlando esa jurisdicción, entre otros, ¿no? Por citarle algunos casos, que parece que se quedan absolutamente en la impunidad, mientras desde el gobierno, a través de la asamblea, se atribuyen funciones que no tienen, como por ejemplo tratar de fiscalizar municipios cuando no fiscalizan a sus propios ministros o cuando se niegan a fiscalizar a sus propios ministros. ¿En qué medida esta forma de actuar con doble rasero en el ámbito de la corrupción le ha perjudicado la imagen del presidente de la República? Bueno, creo que, por ejemplo, en el caso particular de Progen, ante apagones que tuvimos de 14 horas diarias, hay que recordar cuáles son los antecedentes. El gobierno declaró la emergencia y recurrió justamente a estos procedimientos excepcionales de contratación sin licitación pública, porque te lo habilita, digamos, este condicionante. Pero el monto total de esos contratos, que ascendía a $149 millones, Selec desembolsó alrededor de 104, es decir, el 70% del valor contractual, digamos. Entonces, Progen fue sancionada administrativamente por estos retrasos, por la entrega de generadores que, bueno, en situación paupérrima, pero yo sí quiero que recordemos que la Contraloría General del Estado examinó estos contratos e identificó un posible, yo no sé si finalmente se confirmó, perjurio económico cercano a $100 millones. Entonces, recordemos cómo el Estado ecuatoriano presentó una demanda civil ante Estados Unidos bajo la ley RICO por presunto fraude. Y la empresa pública, y esto sí es importante mencionarlo, la empresa pública continuó realizando pagos pese a las advertencias públicas sobre la experiencia de Progen y también sobre la autenticidad de los certificados. Entonces, ahí nosotros vemos selectividad.
ahí nosotros vemos selectividad, ahí nosotros vemos también una erosión clara de las comisiones que de alguna manera deberían fiscalizar en la Asamblea Nacional. Helbers, que de alguna manera buscaba ordenar el sistema de citas, de agendamiento de citas. La empresa no aparecía en la proforma, pero el propio IES la nombró en un comunicado como aliada estratégica. En Quito, por ejemplo, la empresa de Helbers, que estaba registrada en Ecuador, tenía una recepción, poco movimiento, dificultad para hablar con el gerente, también se comunicó. Entonces, habían 3 direcciones atribuidas a esta empresa en Florida, no tienen rastro evidente de operaciones tecnológicas y era una startup. Entonces, desde el oficialismo, la bancada de ADN, recordemos lo que se indicó, y algunos funcionarios sostenían que no había nada que fiscalizar porque no había contrato. Entonces, el proceso que ya fue armado y aprobado para beneficiar a esta empresa en concreto, decían que no se podía fiscalizar aunque el documento final aún no se haya firmado, pese a que ya estaba constando, digamos, en la vocería oficial y también en el imaginario sistémico de este gobierno. Entonces, yo sí diría que lo que hace esto es justamente acentuar una lógica autocrática en donde la institucionalidad se fractura para generar discrecionalidad. Y esa discrecionalidad le permite también espacios de estigmatización al gobierno. Pamela, no quiero dejar de mencionar algo que posiblemente para su análisis y reflexión nos pueda ayudar a entender. Yo parto de la siguiente consideración que parecería un poco subjetiva o bastante subjetiva si quiere, y es que al presidente después del 16 de noviembre se le ve desmejorado políticamente hablando, pero también desde la ciudadanía, que es lo que me interesa, es que le perdió el miedo. Ya no es del hombre invencible, ya no es del que lo puede todo, pero también hay otro elemento, es que le perdieron el respeto, porque lo que se ve en redes sociales de gente que no son trolls es que ya hay incluso una especie de ataque, de menosprecio, de subestimación. Esta pérdida de miedo y esta pérdida de respeto, ¿qué tiene que hacer en el país o cómo se refleja en el país? Yo voy a recurrir nuevamente al 16 de noviembre, en donde se hablaba de un sector importante del anticorreísmo que votó que no. Y allí hay una condición interesante, porque el votante anticorreísta generalmente se sostiene en este clivaje correísmo-anticorreísmo y digamos los principios ideológicos que de alguna manera lo sostienen. Pero ¿qué pasó? Bastiones reconocidos como anticorreístas votaron que no. Y eso puede deberse a 2 cosas, que es un poco, yo más allá de decir si le tienen miedo o no, porque a mí me gusta hablar con números, me gustaría medir eso, pero podemos hacer ciertas asimilaciones a partir de esa elección. El votante anticorreísta, al no ver o al no tener una papeleta con explicitez correísta y tampoco al ver un correísmo tan aupado participando de la estrategia de la campaña por el no, tal vez se sintió mucho más cómodo y libre de castigar al gobierno porque castigarlo no representaba el retorno del correísmo. Lo otro, y eso ya habla de un comportamiento distinto frente a quien reconoce en Noboa a un liderazgo anticorreísta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro, posiblemente este votante anticorreísta comience a desalentarse o no a sentirse afectado positivamente si es que las lógicas que establece el gobierno para este votante son similares a esto que pretenden que no regrese. Es decir, una condición autocrática, yo no diría excesivo plebiscitarismo, pero por ejemplo el hecho de que se hable de otra constitución, posiblemente eso podría generar un cierto retroceso. Entonces, eso sumado a un desgaste generalizado, y digo generalizado porque hay crisis dinámicas sonando al mismo tiempo, ya no son solamente las crisis de corrupción que responden a condicionamiento administrativo, institucional, como vemos por ejemplo en el caso del sistema de justicia, sino que ya empiezan a ser crisis que se sostienen en espacios de gestión, la salud, la seguridad, la falta de empleo. Como te decía, el 42% del empleo juvenil, el desempleo subió. Entonces, todo este tipo de situaciones comienzan a acercar al gobierno hacia una lógica menos teatral y que más bien se convierta en gestión efectiva. De hecho, creo que el 16 de enero nos dijo eso, más que un reformista revolucionario, porque revolucionario es todo lo que pretende cambiar el orden o el status quo, lo que queremos es administración eficiente.
Aquí cabría entonces, Pamela, una reflexión suya respecto del rol que cumple y debería cumplir la oposición política, cuyo esfuerzo se diluye, como es conocido, debido al control casi absoluto que tiene el régimen de todas las instituciones del Estado. ¿Qué se debe hacer? Porque es una oposición que, si bien se centra en un solo partido político, pero también tiene a su favor esta oposición un gran referente que fue el resultado de la última consulta popular, es decir, organizaciones populares que reaccionaron y le dijeron contundentemente no al presidente Noboa. Correcto. Sin embargo, yo siempre he sido muy crítica de la oposición que tenemos. Más bien, yo siempre he dicho que más que oposición legítima, lo que tenemos son revanchistas legitimados con honrosas excepciones. Por ejemplo, hoy escuchaba temprano a Jairén Noriega en Radio Pichincha, hablando un poco de cómo se ha entorpecido el juicio político hacia vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, los casos que rodean, por ejemplo, y ahí es cuando creo que sí cabe hablar un poco de lo que configura la oposición. La oposición no está consolidada como bloque, pero tampoco es irrelevante, ojo. Es más difícil hacer oposición cuando hay una condición autocrática de gobierno. Pero más allá de eso, no existe una oposición única, no existe una oposición cohesionada y estratégica, al menos dentro de la Asamblea Nacional, como les decía, salvo honrosas excepciones. Pero lo que sí existe son múltiples focos de oposición que coinciden en el diagnóstico crítico del gobierno. El desgaste del oficialismo les da un poco de oxígeno, me refiero a la oposición, aunque no logren capitalizarlo, por ejemplo, en una narrativa común, que creo que eso es lo que hace falta, cohesionar y generar narrativa y, digamos, un objetivo común. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que la oposición hoy es dispersa pero funcional. No lidera, pero sí erosiona, y en política erosionar en un contexto de desgaste puede ser no suficiente, pero sí puede empezar a hacerlo. Entonces, pese a que la oposición no gobierne o no lidere, digamos, el desgaste del gobierno está haciendo su trabajo por ella en este momento y hay que convertirla en una condición más común.